Paloma Arnaldo, noticias capitales que empezamos en Estados Unidos, donde la economía se frena y solo crece un 1,6% en el primer trimestre. Buenos días. Buenos días. Los 3 primeros meses del año se han saltado para la economía estadounidense con un crecimiento del 1,6%, muy por debajo de las previsiones del mercado, que anticipaba una subida del 2,5%. De esta forma, Estados Unidos entra en recesión técnica al acumular 2 trimestres consecutivos de contracción y pone en alerta al mercado, ya que un crecimiento más débil de lo esperado con la inflación alta puede complicar la marcha de la política monetaria. El presidente francés Emmanuel Macron apuesta por revisar la política comercial de la Unión Europea para defender los intereses del bloque comunitario. Ante países como China y Estados Unidos que ya no respetan, dice, las reglas mundiales, el presidente francés ha presentado un acuerdo como un modelo de los pactos comerciales que debería cerrar el bloque, ya que incluye, entre otros, cláusulas espejo para garantizar una competencia leal entre productores europeos y canadienses. Declaraciones de Macron en un discurso en la Sorbona, donde el presidente se ha mostrado especialmente pesimista ante un panorama de gran incertidumbre y desafíos para Europa. Nuestra Europa es mortal, puede morir, dice, y solo depende de nuestras elecciones. Pero estas decisiones se deben tomar ya. Precisamente, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken termina hoy su viaje a China. Blinken se va a trasladar a Pekín para entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. Por ahora no hay planes para que se vea con Xi Jinping, aunque en su última visita en junio se vieron en una reunión anunciada en el último minuto. Ayer, en su viaje a la capital financiera de China, Blinken afirmaba que Joe Biden está comprometido con un diálogo directo y sostenido entre las dos mayores economías del mundo tras años de tensiones crecientes. Aquí en clave doméstica, el Banco de España no cree que el impuesto a la banca haya lastrado al sector financiero. La subgobernadora Margarita Delgado ha dicho que el gravamen no ha afectado a la capacidad de generación de resultados ni de nuevos créditos del sector, pero sí considera que es necesaria una reforma del tributo si este se hace permanente. Delgado dice que aunque un impuesto siempre puede retraer la generación de resultados, en el caso de la banca española han arrojado unos balances muy buenos que dice van a seguir siendo buenos resultados que, según el ministro Carlos Cuerpo, son compatibles con una contribución justa en la financiación del escudo social diseñado para los colectivos más vulnerables. De impuestos hablaba ayer también Repsol. Cree que no hay lugar para un gravamen temporal a las energéticas en el año 2025. El consejero delegado de la petrolera, Josu Yonimaz, apunta que incluso desde el punto de vista legal no hay lugar para que en 2025 tengan que hacer frente a una prestación temporal. En la presentación de los resultados a los analistas, Imaz ha optado por ser prudente acerca de las intenciones del gobierno de hacer permanente la tasa, si bien cree que, viendo intervenciones recientes, hay margen para establecer un marco en el que la inversión se priorice sobre el pago del impuesto. Y también en clave empresarial, Anglo American se dispara tras la OPA de BHP por 31.000 millones de libras. La minera australiana se ha lanzado a la compra de Anglo American en una oferta que la valora en 39.000 millones de dólares. De lograrse la operación, supondría una prima del 14% sobre el valor de la acción. Los títulos de la empresa británica subían un 16% en la sesión de ayer, mientras que BHP cae más del 4% en la bolsa australiana tras esta oferta de adquisición. Por lo demás, y a la espera de lo que pase el próximo lunes, los socialistas se movilizan, Paloma, para respaldar a Pedro Sánchez. Y las federaciones territoriales, por ejemplo, animan a acudir este sábado a la sede de Ferraz en señal de apoyo, mientras la Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra Begoña Gómez por la denuncia de manos limpias al no ver indicios de delito. En paralelo, el Ejecutivo cierra filas en torno al presidente. María Jesús Montero ha pedido respeto a la decisión. Insistía en que las acusaciones contra Begoña Gómez están basadas en bulos, en denuncias archivadas y falsas noticias. Denunciaba la vicepresidenta una campaña de desprestigio que dice sufre Pedro Sánchez en primera persona desde que asumió la presidencia. Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es respetar su decisión. Creo que hay que justamente darle el tiempo que le espera, y lo que le puedo asegurar es que yo misma y el conjunto de compañeros y el Gobierno en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del Gobierno y que, por tanto, continuamos en el impulso a un proyecto de país que en el día de hoy estamos hablando de fondos europeos, que ayer podemos estar hablando del cambio climático, que mañana hablamos justamente de lo que no se quiere hablar. Isabel Díaz Ayuso cargaba contra el presidente del Gobierno, lo acusa de querer victimizarse con un, dice, teatro irresponsable. El daño no puede ser mayor. Ha dividido el Congreso del Senado, ha dividido a la propia justicia, ha dividido a la prensa, lo ha dividido todo, lo ha fragmentado todo. No debe seguir un segundo más, pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y hará lo que sea, e inventará lo que sea para, por supuesto, seguir ahí. Y no dudará en seguir
echando gasolina y rompiendo la convivencia como no se había visto en democracia. Y si usted tiene una hipoteca, sepan que la Justicia Europea ha ampliado el plazo para reclamar los gastos hipotecarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba con las dudas sobre cuándo comienza el plazo de prescripción para reclamar a los bancos los gastos hipotecarios pagados de más y da el triunfo a los consumidores en una sentencia clave. El Tribunal Europeo determina que el plazo para reclamar comienza a correr una vez que un tribunal declara abusiva la cláusula que impone todos los gastos hipotecarios al cliente. Y en el exterior, el gobierno de Israel prepara la invasión de Rafah. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reunía anoche su gabinete de guerra para discutir los detalles de una operación que planea invadir en un enclave donde se hacinan 1,5 millones de palestinos. Una operación militar que rechaza la comunidad internacional.